Bendiciones. El tema de hoy se titula Características del Espíritu Santo. Salmo 139:7 dice: ¿Dónde me iré de tu espíritu y dónde me esconderé de tu presencia? A través de las características del Espíritu Santo vamos a conocer quién es el Espíritu Santo. Hemos escuchado hablar muchas veces del Espíritu Santo. Hemos leído en la Biblia acerca del Espíritu Santo. En la adoración le decimos al Espíritu Santo: lléname. En la adoración le decimos al Espíritu Santo: te exalto. Cuando oramos estamos y entablamos una conversación, decimos que hablamos con el Espíritu Santo. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, le decimos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, fortaléceme. Hay gente que adora al Espíritu Santo, pero no conoce quién es el Espíritu Santo. Hay gente que alaba al Espíritu Santo, pero no conoce quién es el Espíritu Santo. Hay gente que ora al Espíritu Santo, pero no conoce quién es el Espíritu Santo. Y aunque se tenga toda esta comunión con el Espíritu Santo, muchos no conocen al Espíritu Santo. No saben quién es el Espíritu Santo y por eso se peca tanto. Por eso hay murmuración. Por eso hay falta de amor, falta de perdón, falta de unidad. Por eso hay falta de temor a Dios, porque no se conoce al Espíritu Santo de Dios. La palabra Espíritu Santo viene del hebreo Ruach HaKodesh, que quiere decir hálito de vida, quiere decir espíritu de vida, quiere decir presencia de Dios que trae vida. Lo vemos en la creación. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo vemos cuando Dios forma al hombre del barro de la tierra, del polvo de la tierra. Dice, sopló en la nariz del hombre el ruhat, espíritu de vida. El único ser de lo creado por Dios que le dio soplo de vida fue el ser humano. Por eso el ser humano, quiera o no quiera, tiene algo que le pertenece a Dios, tiene el Espíritu de Dios, tiene el ruhat de Dios, el hálito de vida. El Espíritu Santo hace parte de la doctrina del Padre y del Hijo. San Mateo 28:19 dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es una persona? Porque posee las características de una persona. En otras palabras, el Espíritu Santo posee intelecto, el Espíritu Santo posee emociones, el Espíritu Santo posee voluntad. Hay doctrinas que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, como la corriente eléctrica. Dicen que el Espíritu Santo es impersonal, o sea que no siente, que no se mueve, que no tiene voluntad. Dicen que es un espíritu y ya. Y a través de toda la enseñanza nos vamos a dar cuenta cómo es que el Espíritu Santo es una persona. Hoy vamos a conocer quién es el Espíritu Santo y vamos a mirar las características del Espíritu Santo. Primera característica del Espíritu Santo: el Espíritu Santo se entristece. La palabra tristeza quiere decir sentimiento de dolor. Hablando de las emociones del Espíritu Santo como persona, una persona, ¿qué hace cuando recibe una mala noticia o cuando algo le sale mal? Se entristece. Así es el Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 4, verso 30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ahora, el verso 25 al verso 29 y luego el verso 31 nos dice de algunas cosas que contristan al Espíritu Santo de Dios.
El verso 25 dice la mentira. Verso 26, la ira y el enojo. Verso 28 dice el robar. Verso 29 dice las palabras corrompidas de vuestra boca. Y el verso 31 dice amargura, gritería, maledicencia, o sea, hablar mal de los demás y malicia. Cuando el hombre peca, el Espíritu Santo se aparta. Por eso cuando David adulteró con Betsabé y mató a Urías Eteo, en el Salmo 51, verso 4 dice, contra ti solo he pecado. Y en el verso 11 dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo se entristece. Primera de Tesalonicenses 5:19, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica y le dice, no apaguéis el Espíritu. La palabra apagar viene del latín pecare y quiere decir dejar de dar luz o dejar de resplandecer. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Esa luz es el Espíritu Santo que se refleja en la vida del cristiano, que se refleja en la iglesia, que se refleja en nosotros. Pero cuando pecamos, esa luz del Espíritu se apaga. Hay momentos donde esperamos que algo pase en nosotros y nada pasa. Hay momentos que esperamos que algo suceda en la iglesia y no sucede. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está contristado, porque falta el perdón, porque falta el amor, porque falta la santidad, porque falta la integridad en la iglesia, falta la unidad de la iglesia. Ahora, cuando se contrista el Espíritu Santo, no sentimos nada. Puede estar el mejor ambiente espiritual, pero el Espíritu Santo está contristado en nosotros. Puede estar la mejor manifestación del Espíritu Santo. Puede haber un ambiente donde se habla en lengua, donde se danza, pero usted no siente nada. Muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿por qué en medio de tanto poder de Dios, en medio de tanta gloria de Dios, yo no siento nada? Ahí es donde debemos de examinarnos si hemos contristado al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ahora, cuando se entran en ese ambiente donde no siento nada, es porque el Espíritu Santo nos da una señal que está contristado. Y suceden 5 cosas o 5 consecuencias. Número 1, entra el enfriamiento espiritual. No me quiero congregar, ya no quiero orar, ya no quiero cantar, ya no quiero leer la Biblia. Qué aburridos son los cultos, siempre la misma rutina. Y después que entra ese enfriamiento espiritual, número 2, se pierde el temor. Le importa poco hablar de los demás, cambia el vocabulario, ya es obsceno, no sale de las redes sociales. Después que se pierde el temor, número 3, se cae en muerte espiritual. No se quiere saber nada de Dios y después que se cae en muerte espiritual, número 4, entra el pecado. Después que entra el pecado, número 5, viene el castigo. Pablo dijo en 1 Corintios 3, 16, 17, de modo, dice, de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si alguno destruyere el templo del Espíritu Santo, Dios le destruirá a él. Ahora, ¿cómo se destruye el templo del Espíritu Santo? ¿Qué es nuestro cuerpo? ¿Cómo se destruye? Adulterando, fornicando, fumando, emborrachándose, tatuándose. De esa manera se destruye el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Cuando pecamos, cuando fallamos, el Espíritu Santo se contrita. Entonces, la primera característica del Espíritu Santo es que se entristece. Qué bueno que podamos hacer un autoexamen de cómo estoy viviendo delante de Dios.
Segunda característica del Espíritu Santo es el Espíritu Santo habla. San Mateo capítulo 10, verso 20. Vamos a mirar qué nos dice San Mateo capítulo 10, verso 20. Mirando la segunda característica del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habla. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces, la segunda característica del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo habla. Hechos, capítulo 8, verso 27 al 29, le habló a Felipe para que se acercara al etíope. Entonces, él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Entonces, la segunda característica del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo habla. Le habló al apóstol Pedro, le habló en el ministerio de Bernabé. Amós capítulo 3, verso 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele a sus siervos los profetas. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Génesis 3, 8 y 9, ¿qué oyeron? Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Ahora, ¿qué era esa voz que se paseaba en el huerto? La voz del Espíritu Santo de Dios. Hay momentos donde hemos fallado, hemos ofendido a alguien, donde hemos hecho algo que no le agrada a Dios, con el esposo, con la esposa, con los hijos, en el trabajo, bueno. Y llega la voz interna y nos dice: hiciste mal, pecaste, no está bien, pide perdón. Y pasa la semana y como que no arreglaste el problema, y la voz sigue allí, la voz del Espíritu Santo que te está redarguyendo, que te dice está mal. Y la Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, una de las características del Espíritu Santo es que habla. Vamos a mirar el verso 10 de Génesis 4. Cuando Dios le habla a Caín, ¿sí? Vamos a mirar algo en Génesis 4:10. Él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y miramos cómo el Espíritu habla. Es una de las características. No es una fuerza activa como muchas doctrinas lo hablan. O dicen que es una fuerza impersonal, que no sienten. Aquí estamos mirando las características del Espíritu Santo. Tercera característica del Espíritu Santo es: el Espíritu Santo todo lo escudriña. Primera de Corintios capítulo 2, verso 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En el Salmo 139:7, que es el texto central del tema, dice: ¿dónde me iré de tu espíritu? La palabra escudriñar quiere decir examinar con mucha atención el detalle más pequeño. Vamos a mirar Hechos 5, 3, 4 y 5. Habla de Ananías y Zafira. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. El detalle más pequeño del hombre, el Espíritu Santo lo escudriña.
el pensamiento más íntimo del hombre, el Espíritu Santo lo sabe. Vamos a mirar Salmo 139, del 1 al 5, dice: tú me has examinado y conocido, conoces mi sentar y mi levantar, conoces de lejos mis pensamientos. Cuando David pecó con Betsabé y mató a Urías, Dios envía al profeta Natán a David con un mensaje y le dice: un hombre llegó de camino a la hacienda de un hombre rico que tenía muchas ovejas, muchas cabras, mucho ganado, y le pidió de comer. El hombre rico tomó un cordero de un vecino, de un hombre pobre que solo tenía un cordero, lo mató y le dio al caminante. Pregunta Natán a David: ¿qué se le hará a ese hombre? Dice David: es digno de muerte. Natán le dice: ese hombre eres tú, porque el Espíritu había escudriñado todo y se lo había revelado a Natán. ¿Qué has hecho? Ese hombre eres tú. Ahora, Jeremías capítulo 23, verso 24: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Lo escudriña, lo más pequeño, lo más íntimo del hombre, el Espíritu lo sabe. Seguimos, cuarta característica del Espíritu Santo: el Espíritu Santo se enoja y castiga. Isaías 63:10: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. El Espíritu Santo se enoja y castiga. 1 Samuel 16:14: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora, ¿quién era Saúl? ¿Qué lo mandó a hacer Dios? ¿Qué hizo Saúl? Saúl desobedeció al Señor y eso hizo que Dios se enojara y le vino castigo. Zacarías capítulo 7, verso 12 dice: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de sus profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Esa es la cuarta característica: el Espíritu Santo se enoja y castiga. Dice el verso 3 de Zacarías 7: y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué hizo Saúl? Desechó la ley de Dios y Dios lo desechó a él. Esas son las características del Espíritu Santo de Dios. Seguimos, quinta característica del Espíritu Santo: el Espíritu Santo guía. Juan capítulo 16, verso 13. Vamos a mirar qué dice. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo guía al hombre. Ahora el profeta Isaías dice que el Espíritu Santo guió al pueblo de Israel en el desierto. Isaías 63, verso 11 al verso 13. Entonces, el Espíritu Santo tiene características y trabaja en la iglesia y guía a la iglesia y se revela a la iglesia. Isaías 63, 11 al 13 dice: pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos guía, nos lleva, nos lleva a mirar qué está bien y qué está mal. Entonces, la característica del Espíritu Santo, debemos nosotros mirar cómo trabaja. Vamos a mirar esta característica del Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede.
Romanos 8:26, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Séptima característica del Espíritu Santo, el Espíritu Santo santifica. Romanos 15:16. Cuando Dios nos apartó para su servicio, el Espíritu Santo nos santificó. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, una de las características del Espíritu Santo es que nos santifica. Número 8, el Espíritu Santo consuela. El Espíritu Santo consuela. Juan 14:16, para que esté con vosotros para siempre, el Consolador. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Consuela. En el momento de la tristeza, en el momento del dolor, en el momento de la prueba difícil, ahí está el Señor fortaleciendo, consolando, levantándonos el ánimo. Entonces, esas son las características del Espíritu Santo. Número 9, el Espíritu Santo convence. Juan 16:8. Y miramos en los discursos del apóstol Pedro, cómo a través del apóstol Pedro se convertían las almas. Dice que en los discursos se ganó en unos 5.000 almas y en otros 3.000 almas. Entonces, esas son las características del Espíritu Santo de Dios. Que el Señor te bendiga.